Agradezco mucho el aplauso porque mientras fui subsecretario durante 4 años solo me aplaudieron 13 veces. O sea, tuve un promedio de 3,25 aplausos por año. Y ahora que estoy afuera del gobierno durante 7 meses, esta es la 5ª vez que me aplauden, así que ya tengo... Así que eso lo agradezco mucho. Uno necesita apoyo psicológico de repente. Lo segundo es que agradezco mucho la posibilidad de poder participar en esto, porque como bien decía el expositor anterior, estos temas hay que conversarlos, debatirlos, no son temas simples de resolver. Yo lo primero que quiero decir es que nosotros tenemos un primer dilema, creo yo. Vamos a hablar o vamos a analizar o vamos a estudiar el futuro del comercio ilegal y del contrabando, o vamos a discutir sobre cómo va a ser el comercio ilegal y el contrabando en el futuro, que son dos perspectivas distintas de cómo ver este problema. Y yo tengo la impresión de que lo que tenemos que hacer es lo segundo. Naturalmente, usando, como se decía antes, todo el conocimiento y todo lo que los análisis que existen. Pero creo que si no miramos desde el futuro hacia acá, va a ser mucho más difícil enfrentar estos problemas. El expositor anterior hablaba de los acuerdos internacionales, que los firman en 150 países, 180 países, Kioto, París, Organización Mundial del Comercio. Y cuando uno mira esa realidad, parece que el G20 tiene más fuerza para hacer las cosas, porque las otras no se han podido cumplir. Entonces no siempre los acuerdos grandes te permiten enfrentar los problemas, sobre todo de países chicos como nosotros. A lo mejor hay que pensar en un G4 para ver este problema aquí en el cono sur de América Latina. Si estamos de acuerdo en que hay que mirar desde el futuro hacia acá, como yo no soy un técnico, sino que tengo una perspectiva política para mirar los problemas, creo que hay que hacer una mezcla entre la visión política de este tipo de problemas y las visiones técnicas, porque, para poner un ejemplo que no tiene que ver con el crimen organizado, los problemas medioambientales del mundo no se van a resolver porque hayan hartos acuerdos técnicos. Se van a resolver el día que hay un acuerdo político. Y lo mismo pasa en todas las áreas donde tenemos dificultades. Y cuando hablo de acuerdo político, no estoy hablando de los que vienen de los partidos políticos solamente, porque nosotros estamos un poco desprestigiados en la sociedad. Entonces lo que se necesita es que también se inmiscuyan políticamente los dirigentes empresariales, los dirigentes sociales, las organizaciones académicas que hacen harta política, por lo menos en Chile, y con esa mirada poder construir un espacio común. Dicho lo anterior, y aprovechando incluso el ejemplo que puso de Argentina y de un país africano, lo primero que yo creo que hay que mirar es los 3 factores que van a seguir haciendo posible que miremos esto no como un tema de comercio ilícito y contrabando solamente, sino que entendamos que en el caso particular de Chile estamos pasando a crimen organizado. Pero para poder hacer eso, yo tengo la impresión de que uno primero tiene que tener un cierto concepto común de cuál es la dinámica económica globalizada que hoy día existe. Un cierto concepto común de las desigualdades que tiene que vivir la gente. Y un cierto concepto común de los problemas de la administración policial judicial, como se hacía referencia antes.
Si uno lograse mirar esos tres factores, creo que pudiésemos efectivamente construir un cierto modelo que propondrá al final para poder enfrentar este tipo de asuntos. Porque lo que nosotros debemos constatar hoy día es que por la lógica económica imperante, todos conocemos el precio de todo, pero no conocemos el valor de nada. Y eso cada día se asienta más, incluso con los ejemplos que se pusieron anteriormente. ¿Y por qué pasa esto? Porque desafortunadamente tanto los estados como las empresas cada día más presionan sobre el foco del aumento permanente de las utilidades. Cada día más tenemos un sistema financiero desregulado. Cada día más tenemos fronteras abiertas. Cada día más tenemos barreras comerciales decrecientes, aunque alguien de apellido Trump está haciendo lo contrario. Tenemos una producción completamente desterritorializada. Hoy día se pueden producir productos en cualquier parte del mundo. Tenemos crecientemente relaciones laborales coyunturales, a las cuales se les ha puesto harto marco teórico. Pero cada vez la gente tiene una relación menos fuerte con los lugares donde trabaja. Tenemos una producción que crecientemente usa la robótica, no un señor que parece humano, no, software. ¿Ya? Y todo esto, gracias a las redes, lo estamos haciendo todo a alta velocidad. Ese es un aspecto del problema, del cual hay que hacerse cargo. Yo no digo que la Cámara Nacional de Comercio resuelva estos problemas, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que hay que mirarlos para poder situarse en el problema. Lo segundo, el problema de las desigualdades. Cada día más tenemos perdedores en la globalización, que no están lo suficientemente arropados para poder enfrentar los cambios. Pero desafortunadamente, con lo que decía antes, y si uso datos del Foro Económico Mundial o de las empresas que analizan la riqueza en el mundo, en Suiza, el 1% de las personas en el mundo, nosotros somos como 7.600 millones, el año 2010 concentraba el 36% de la riqueza mundial. El año 2017 concentra el 46%, ese 1%. El año 2010 el 68% de la población mundial concentraba el 4% de la riqueza. El año 2017 el 70% de la población mundial concentraba el 3% de la riqueza. O sea, nítidamente se ha ido produciendo una concentración de la riqueza en el mundo que es abrumadora. No voy a entregar los datos de Oxfam, que son terroríficos respecto a esto, digamos. En el caso de Chile, porque esos son datos mundiales, en el caso de Chile, el 1% más rico de este país, el año 2010 concentraba el 31,1% de la riqueza. El año 2017 concentra el 33%. O sea, ha subido a una tasa de 6,1%. Pero a esos fenómenos, los datos anteriores de Chile son de la CACEN, por si acaso, pero a ese fenómeno se agregan otras dinámicas que son complejas. Por ejemplo, los mayores de 60 años en Chile, entre 2010 y 2017, crecieron una tasa de 29,9%. Pasando de 2.213.000 a 2.875.000. Personas que en 5 años más van a ser pensionados. Y resulta que la pensión promedio en Chile, promedio porque hay distintos modelos, etc., la promedio es de 214.385 pesos. Y si uno a esto le suma además la
diferencias o la desigualdad, que podría llamar la desigualdad tecnológica que existe, porque la gente habla y dice, vivimos en un mundo hiperconectado. Bueno, eso es mentira. De los 7.600 millones de habitantes de este país, 4.000 no tienen internet. O sea, el 52% de la población mundial no está conectada. Chile tiene una alta conectividad como país dentro del concierto mundial y en América Latina. Pero eso es una particularidad que tenemos nosotros. Algo que es más relevante y para las empresas y para este fenómeno, la informalidad laboral. En Chile, los informales entre 2010 y 2017 crecieron una tasa del 5,9%. Pero los informales independientes lo hicieron al 17,7%. Los salarios, los que no son informales, el 5,7% de los que ocupados de Chile ganan más de 1,5 millones. Y el 70% ganan menos de 550.000. De toda la masa laboral actual, los que ganan menos de 550.000 son 5.671.296. Y para agravar los problemas que hay que mirar, el Banco Central nos informa que del ingreso, la gente en Chile, las familias en Chile, de su ingreso disponible están endeudados en un 71,1%. Entonces, estos factores que se juntan con este invento que se ha hecho de que la tecnología nos va a arreglar todos los problemas. Quiero darles un solo dato nomás. En Chile, el año 2015, solo la red de conectividad del Estado tuvo 150 millones de ataques. O sea, tuvo 4,8 ataques por segundo, solo la red de conectividad del Estado. El año 2017, esa misma red tuvo 14.900 millones de ataques. O sea, tuvo 472 ataques por segundo. Y la red de conectividad del Estado, comparado con otros países, es bastante pequeña la nuestra. Esto no incluye ni los datos del mundo privado, ni los datos de la banca, ni nada. Digo esto porque ya los informes, por lo menos de Naciones Unidas, hablan que de los sitios ilegales en el mundo de venta de cocaína, de venta de órganos, de venta de niños, de venta de mujeres, uno de ellos tiene 44.000 productos que van desde manufacturas falsas, personas, droga, armas, etc. Y además, cosa que yo no sabía, tienen unos representantes, que son 41 en este caso, que hacen todas estas negociaciones vía internet. No quiero agregar a todas estas dificultades los problemas del terrorismo, los desastres naturales, las enfermedades. ¿Y por qué he dicho todo esto? Porque quienes aprovechan estos problemas es el crimen organizado. Son los grupos delictuales, que, como bien se decía antes, dan trabajo, seguridad a las poblaciones. Cumplen labores estatales o paraestatales en cada uno de los territorios donde se desenvuelven. ¿Y por qué? Porque hay demasiada gente fuera de la modernidad, de esta modernidad que nos toca vivir. Y esa gente tiene la opción de vivir o de sobrevivir. Entonces, la gente que tiene la opción de sobrevivir, lo que hace es que se las ingenia. No es parte de la red de narcotráfico de la población, pero guarda. No es parte de la red de narcotráfico o de tráfico de manufacturas ilícitas en la población, pero avisa si llega la policía.
Y además de eso, lava ropa y se le paga por eso. Hace comida y se le paga por eso, etc. Porque hoy día lo que está pasando es que toda la manufactura falsificada está usando el chasis del narcotráfico. Eso es lo que está pasando. E incluso en los casos de América Latina, donde nuestras leyes respecto a contrabando son más laxas que en otras partes, la proporción entre el tráfico de drogas, personas, niños, animales, etcétera, materias primas, la proporción respecto a manufactura falsificada es menor. Y cada día más ese chasis, y cuando digo chasis estoy hablando de la red que opera, la gente que opera, ¿ya? Y la gente que finalmente distribuye, no solo se dedica al tema de la droga, o al tema de las armas, o al tema del tráfico de personas. Crecientemente en América Latina, la OEA lo califica como 50% más o menos, es manufactura falsificada. Si a eso le agregamos una dificultad, no solo de nuestro propio país, pero yo hablo desde aquí, ¿no? Tenemos un problema adicional a todo esto, que es el problema de la acción judicial policial. Y ahí tenemos varias dificultades que hay que resolver. La primera es que no podemos seguir confundiendo el concepto de informal con ilegal. Porque el informal es una persona que vende productos habitualmente del comercio establecido. Y el ilegal es un actor que vende del contrabando o producto falsificado. Entonces, una primera dificultad que tenemos es que no tenemos el mismo concepto sobre las cosas. Esto pasa mucho con los alcaldes, que creen que atacar el comercio informal es lo mismo que atacar el comercio ilegal. Y eso no es así. El segundo problema que tenemos en Chile es que cuando uno analiza el problema judicial policial, el sistema nuestro es igual que un cono. Yo les pido excusas por no haber traído Power Up, pero yo nunca he hecho, excepto para mi título y para mi postítulo, porque ahí iba en la nota, así que no traje. Pero el sistema policial judicial chileno es igual que un cono, en que en la salida del cono, que es la salida grande, están todos los gallos que sobreviven o viven por razones distintas en el circuito delictual. Al medio de ese cono están los que administran esto, que como bien se decía antes ganan mucho dinero en esa administración. Y a la entrada del cono, que es chica, están los que financian, los que ponen la plata para que esta cuestión funcione. Nuestras propias leyes y nuestra propia dinámica hace que el grueso de la capacidad policial judicial esté en la parte ancha del cono. Y cuando tú haces un esfuerzo para avanzar al medio del cono, o quieres hacer un esfuerzo para avanzar al centro del cono, te demora mucho tiempo. Voy a poner un ejemplo. Era evidente que esa empresa aérea, el Lobo, traficaba con personas. Absolutamente evidente. Si se hacía el análisis financiero, cualquiera que conozca Haití sabe que un haitiano medio no puede llegar a Chile con $2.000 en el bolsillo, pasaje y de vuelta. Esa cuestión no existe. Salvo alguien que no conozca Haití. 1 año y medio estuvimos en tribunales contra esa empresa. 1 año y medio. Bueno, después nos fuimos del gobierno, así que siguió y finalmente se hizo algo al respecto. En Chile hay empresarios que trafican con personas para sus labores más habituales. Uno de ellos, no me interesa pelar a nadie, así que voy a decir el fenómeno, ¿no? El Estado chileno lleva 7 años peleando con él por esto. 7. No 7 meses, 7 años. Ya es imposible. Entonces,
tenemos que, si pensamos desde el futuro hacia acá, tenemos que por lo menos reconocer que tenemos una dificultad en el sistema judicial policial que tenemos que resolver. Y digo judicial policial porque a pesar de que la gente dice cosas distintas, los que resuelven los problemas judiciales de Chile y los investigan es el Ministerio Público, no es la gente administrativa del gobierno. Ahora, si uno junta todo esto, si uno junta la dinámica económica que tenemos hoy día, si uno junta los problemas de desigualdad que existen en nuestras sociedades y además junta con las propias deficiencias que tiene la persecución penal en nuestros países, y uno dice, ¿cómo esto no se refleja? Se refleja lamentablemente. Y se refleja en la percepción que tiene la gente sobre, primero, la institucionalidad. La encuesta CEP ha seguido el deterioro de la institucionalidad chilena desde el año 2009 al 2017. De estos ejemplos que voy a poner voy a sacar a la PDI porque eso empezó más tarde, del 2014 creo que fue. Si uno analiza el promedio de la imagen de apoyo que tenían los chilenos a las instituciones chilenas y saca un promedio, yo sé que esto no es una cosa súper fina académica, pero saca un promedio de la valoración que tenía la gente respecto a 15 instituciones en Chile, el año 2009. La valoración era el 39,7. Las mismas instituciones, el año 2017 es del 20,8. O sea, la tasa de percepción de los ciudadanos respecto a las instituciones de este país se ha deteriorado en un 47,6% en 7 años. ¿Para qué voy a decir la política? El deterioro entre 2009 y 2017 es de una tasa del 76,9%. El Ministerio Público, 60%. Los partidos políticos, 53,8%. Las empresas privadas, 53,6%. La televisión, 52,4% de deterioro. Entonces, estos fenómenos que nosotros no necesariamente observamos, lo que están produciendo en Chile, por la poca capacidad que hemos tenido de manejarlos, es que ya nadie en Chile confía en las instituciones. Carabineros, 43,1% de deterioro. Los diarios, 43,2%. Las radios, 31,5%. Y así sumisión. ¿Qué pasa en los países donde Chile, ustedes saben que es uno de los países más desconfiados de América Latina? El 80% no confía en nadie en Chile. De acuerdo al Latino Barómetro. Solo en su familia, sus amigos. Entonces tenemos un deterioro institucional severo. En todos los países donde la gente progresivamente deja de confiar en sus instituciones, dictaduras, populismo, y lo peor es que se empieza a producir el fenómeno no solo de la desconfianza, como lo mostré con los datos de la CEP, sino que empieza a crecer la virulencia. En Chile estamos saliendo ya de la violencia verbal, estamos pasando a la violencia física. La experiencia histórica demuestra que después de la violencia física, pasar a la violencia armada hay una línea muy delgada. Y naturalmente esto genera muchos riesgos para la gente. No solo el riesgo de comprar droga, no solo el riesgo de comprar artículos eléctricos falsificados que le arriesgan la vida a las personas en sus casas, no solo comprar
manufactura falsificada para los repuestos de los autos, lo que hace que pone en riesgo al país. Pero además de eso, está poniendo en riesgo el libre comercio. O sea, no solo afecta toda esta organización criminal que maneja la droga y el tráfico y además de eso la manufactura falsificada. Ya hace rato empezó a afectar el libre comercio en el mundo. Miren, los datos de la CEPAL. La CEPAL es un estudio 2004-2014. Y hizo una cosa relativamente simple. Dijo, ¿cuál es la manipulación de precios en la comercialización de importaciones y exportaciones? Y hizo ese cálculo. Determinó que en todo el periodo América Latina se había producido un descalce en esta facturación de 765.000 millones de dólares. Y en el caso chileno, de 44.000 millones de dólares en todo el periodo. En paralelo, Naciones Unidas hizo un estudio hasta el 2011. ¿Ya? Y dijo que en realidad en América Latina, el año 2011, porque el estudio de la CEPAL decía 96.700 millones de descalce, no eran 96.700 millones, eran 240.000 millones. Y como la CEPAL dijo que el descalce en el caso de las importaciones y exportaciones chilenas llegaba a 6.500 millones, uno podría hacer una proporción entre lo que calculó Naciones Unidas y calculó la CEPAL. Y uno puede decir, en realidad, en Chile, el año 2011, el descalce de facturación por importaciones y exportaciones no fue 6.572, sino que fue de 16.300 millones de dólares. Pero si uno lee a todos los expertos, porque en toda la evaluación financiera del crimen en el mundo, la palabra que más se repite es una estimación. Estimación, todo es una estimación. No hay una forma de acercarse con más seguridad a eso. Pero todos los especialistas en esto dicen, mire, cuando usted calcule que en su país el comercio ilícito, etcétera, produce tantos problemas, tanta dimensión financiera al país, multiplíquela por 3 o por 4. Para estar seguro de que está en un cierto índice adecuado. Si yo hago eso, y digo en realidad el 2011 no fueron 16.300 millones el descalce de facturación, y lo multiplico por 4, o por 3, por 4 me da 57.000 millones de dólares. O sea, el 20% del PIB chileno. Ese es el descalce de facturación. ¿Quién hace ese descalce de facturación? El comercio ilícito. Naturalmente, está tabulado con qué países se produce más, en qué áreas productivas se produce más, pero yo no voy a entrar a ese detalle para no aburrirlo. Entonces, si uno considera todos estos riesgos, lo que uno dice, mire, tenemos un problema de fragilidad estructural bien relevante. Y lo que tenemos que ver, si miramos desde el futuro hacia acá, es ver cómo tratamos de incidir en esa fragilidad para que esto no se fracture. Porque el día que se fracture no es cómo arreglarlo. O te vas a demorar muchas generaciones en hacerlo. Entonces, para eso quiero sugerir lo siguiente. Yo creo que nosotros primero debiéramos hacer un tremendo esfuerzo, se planteó esto antes también, por volver a un método antiguo, que es el método de recopilar información, analizarla, construir una opinión ojalá común y después opinar. Y después entregar soluciones.
En el mundo político en el cual me cuesta participar, esto ya casi no se hace. Cada uno habla sin ningún tipo de información. Los que tienen algo de información no la analizan lo suficiente, entonces vemos todo esto, declaraciones que casi a uno lo abruman, porque no hay una manera adecuada de mirar los problemas del país. Porque desafortunadamente, ¿no?, parece que lo anormal empezó a ser normal. Y la anormalidad se está transformando en habitual, que es el problema. No solo en este ámbito. Ustedes comprenden que si en un barrio acomodado de un país extranjero y a una casa acomodada una persona de la periferia le quiebra un vidrio para robar y lo pillan, ese gallo va preso. Cuando alguien de una empresa que controla una cantidad muy importante del PIB mundial quiebra la confianza de su cliente vendiendo 80 millones de datos o de información de 80 millones de personas, pide una disculpa. Entonces, y esto no pasa solo en el mundo, también pasa en Chile. No es normal que un ministro dure 4 días. No es normal que un CRM dure un día. No es normal que un ministro use recursos públicos para ver a sus compañeros de curso. No es normal. Pero parece que está empezando a ser habitual. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos de volver a mirar todas las dificultades que tenemos y tratar de volver a ese método de antes que a uno le enseñaban: junte datos, analícelo, construye una opinión y a partir de eso construye soluciones. Lo segundo es que tenemos que tratar de salir o de arrancar de este modelo donde todo es complejo, lento y caro, sobre todo en el aparato estatal. Cualquier solución a un problema siempre es compleja, siempre es lenta y siempre es cara. Y tenemos que pasar a un modelo de que las cosas sean más simples, más baratas y más rápidas. La innovación que ha habido, por ejemplo, en el área de construcción en Chile, en algunos aspectos, que son cosas muy baratas, ¿quién las ha construido? Personas que trabajan en una empresa común y corriente. Tercero, tenemos que arrancar de la lógica de los superhombres. Los problemas complejos como estos no los resuelve una persona, ni una entidad, y a esta altura ni un país. No existen en el actual desarrollo del mundo personas, entidades, gobiernos o países que tengan condiciones virtuosas para resolver estos problemas. La complejidad de los problemas actuales de tal envergadura que se necesita salirse de esa lógica. Y por último, hay que hacer un esfuerzo para no solo pensar en las cosas, sino que también para pensar en la gente. Uno de los mayores problemas, que me recuerdo porque hubo muchos, era la discusión que había sobre la construcción de un puente que había que hacer en un río para que unos niños en la mañana pasaran de una ribera del río a estudiar a la otra ribera del río. Y a mí me pareció muy sorprendente porque nadie hablaba de los niños, todo el mundo hablaba del puente. Ustedes saben que hace años atrás había una normativa en Chile que no se podían construir puentes de madera. Estoy hablando del 2009. Se podían solo construir puentes de hormigón. Además había que diseñarlos aquí en Santiago, porque en regiones no, parece que no había capacidad para eso. Entonces nadie discutía del problema de los cabros chicos
todo el mundo discutía sobre el puente. Y esa dinámica ha sido muy difícil de sacar, sobre todo en el aparato público. La empresa privada ha hecho un esfuerzo mucho mayor en este punto, pero el aparato público no. Y si seguimos discutiendo de las cosas y no hablamos de la gente, no vamos a arreglar estos problemas. Desde ese punto de vista, yo creo que, y en eso coincido con el expositor anterior, la gran responsabilidad que tiene la empresa privada, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, para llevar adelante estos procesos. Debiéramos hacer un esfuerzo por dejar de construir la tipología de los problemas del comercio ilícito y del crimen organizado. Y deberíamos pasar a construir la topología de esto, copiando un poco el concepto topológico de redes. Porque el nivel de relaciones que existen entre el crimen organizado, la infraestructura estatal o el Estado, el mundo privado y el mundo social es demasiado intrincada como para solo quedarse con modelos lineales de análisis. Entonces hay que pasar de la tipología de los problemas a la topología de los problemas. ¿Cómo creo yo que eso se hace? Instalando 3 dispositivos en el país. El primero es las capacidades políticas y ejecutivas del sector público y del sector privado, que eso se ha hecho un esfuerzo. Coordinación entre la Cámara Nacional de Comercio y la aduana, y la PDI, y Carabineros, se ha hecho un esfuerzo, pero ese esfuerzo hay que reforzarlo. El segundo dispositivo que hay que instalar son todas las capacidades académicas, que hay mucha capacidad académica. No solo en este tema, sino que en muchos otros. Y lo tercero es que hay que instalar las capacidades sociales. Y hacer el esfuerzo adicional de que esos 3 engranajes se articulen de una manera adecuada. Desde este punto de vista yo creo que la Cámara ha hecho un tremendo esfuerzo. Pero hay que forzar más ese esfuerzo. Porque hoy día la empresa privada es la que lleva la delantera, no el Estado. Los Estados cada día tienen menos poder. Y por lo tanto, imagínate que hoy día casi todos los problemas políticos los resuelven jueces, no solo en Chile, sino que también en el exterior. Entonces, creo que si podemos hacer un análisis lo más realista de la realidad posible, por eso que digo que hay que hablar de topología y no de tipología, yo creo que podemos avanzar en cosas que el país necesita. La primera, tener una ley de crimen organizado. En Chile no tenemos 3 o 4 leyes para atacar factores distintos, pero no tenemos una ley. Tenemos que intensificar la idea de que en todos los acuerdos bilaterales y multilaterales, ojalá de a poco, porque parece que esos son los que funcionan, como decía antes, se tomen medidas súper específicas de acuerdo entre los países para impedir el crimen organizado. En Chile entra un camión con droga y manufactura falsificada por algunos de los países de la frontera, los encuentran, toman preso al chofer, y el chofer dice, no, es que dejé el camión en tal parte y me quedé dormido, entonces hay que cambiar. Bueno, eso es mentira, por cierto. Y después de eso, la empresa sigue con sus camiones trayendo mercadería a Chile. Entonces en alguna parte hay que sentarse y decir, mira, la empresa o todos los derivados que se generan a partir de esa empresa, si lo pillan con un camión de droga o una manufactura falsificada, no entra a nuestros países nomás. Porque si no, ¿tú cómo eliminas las rutas? Si cada vez que pillas a alguien, sale afectado el chofer, pero el dueño de la empresa no sigue transitando por Chile sin problema. Hay que hacer un proceso de concientización de la gente, de las estructuras, de las empresas, del Estado, pero de la gente sobre este problema. Yo creo que hay que generar procesos de innovación,
La empresa privada ha tenido gran éxito con procesos de innovación que los dinamizan desde las propias empresas, pero ahora hay que hacerlo en el país, no solo en las empresas. Hay que construir un mecanismo de transparencia privada en Chile, que ojalá lo hagan los propios empresarios. Hay que hacer que las instancias de coordinación, como se mencionaba antes, entre el Estado y la empresa privada sean obligatorias. No se produzca porque hay una buena voluntad de arreglar los problemas. En definitiva, con esto termino. Tenemos que hacer hartas cosas y al mismo tiempo. Y yo aprendí de una canción centroamericana que decía: para llegar al cielo uno necesita una escalera larga y una cortita. Y yo creo en eso, que para arreglar los problemas uno necesita una escalera larga y una cortita. La escalera larga es la topología del comercio ilícito y ilegal y el crimen organizado en Chile, que nos vamos a demorar en hacer eso. Pero si uno usa esa gran enseñanza de esa canción, a mi juicio, no solo hay que discutir lo público y lo privado, hay que empezar a discutir lo común. ¿Cuál es el espacio común que se produce entre el Estado, entre la empresa privada y la gente? Porque no se puede seguir discutiendo cuántos granos son un montón, porque estos fenómenos nos van a pasar por el lado. Y yo, por eso que creo que hay que felicitar a la Cámara Nacional de Comercio por este seminario, porque creo que nos da algo de esperanza para poder construir un modelo, aprovechando toda la experiencia que ya hay, para efectivamente poder analizar en lo que va a pasar en el futuro con el crimen organizado y el comercio ilícito. Muchas gracias.